Ciudades abandonadas. Antiguas culturas, casi borradas por el tiempo. E imperios colosales que simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. ¿Cómo puede perderse una civilización? ¿Es diezmada por las guerras? ¿O es el resultado de alguna plaga o cataclismo mortales? ¿Qué podría causar que un grupo próspero de personas como los mayas, por ejemplo, solo abandonen sus ciudades y no regresen nunca? Bien, eso es lo que intentaremos averiguar. Oeste de Honduras, 1839. Los exploradores John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood inician una expedición para investigar reportes de ruinas misteriosas ubicadas en esta remota región básicamente desconocida. Después de explorar y cartografiar kilómetros de jungla oscura e impenetrable, hallan algunos rasgos inusuales en la densa maleza. Piedras con formas inusuales, tallas peculiares y extraños artefactos que solo podían ser artificiales. En breve comprenden que han hecho un increíble descubrimiento: los restos de la misteriosa civilización antigua de los mayas en lo profundo de la selva pluvial. Y lo que era muy notable para Stephen y Catherwood es que finalmente hallaron templos, plataformas y pirámides. Había una arquitectura monumental, montículos cónicos y otras plataformas de construcción en la selva pluvial. Y al ver esas ciudades en la jungla, saliendo de la selva, era absolutamente notable y llamó la atención de las personas. A su regreso a Estados Unidos, Stephens y Catherwood publican un libro ilustrado de sus hallazgos, detallando 44 ruinas individuales. Los lectores quedan asombrados por las meticulosas ilustraciones del libro, que muestran una antigua sociedad sofisticada, y la noticia del asombroso hallazgo pronto se extiende por el mundo. Los mayas se vuelven más misteriosos mientras más información hallamos. Poseían un sofisticado sistema de escritura, un sistema religioso complejo y un calendario. El calendario habría sido una herramienta muy útil para que la élite y los sacerdotes pudiesen predecir, por ejemplo, cuando habría un eclipse solar. Eran antiguos astrónomos y arquitectos. Poseían una estructura social que apenas comenzamos a entender y sus ciudades son notables. En su apogeo, la civilización maya se extendía desde Guatemala y Belice hasta el oeste de Honduras y El Salvador. Se estima que su población total era de millones y se concentraba en los grandes centros urbanos como Copán, Tikal y Calakmul. Y entonces, de pronto, durante el siglo IX de nuestra era, esta avanzada sociedad solo colapsó. Vastas ciudades, palacios ornamentados, enormes pirámides, todo ello completamente abandonado para que fuese reclamado por la jungla. ¿Pero por qué? El misterio del por qué la civilización maya colapsó ha sido debatido por la arqueología desde hace mucho. Cerca del año 830, todas las ciudades del área maya y de toda Mesoamérica fueron abandonadas. Dejaron sus herramientas y se marcharon, abandonaron esas ciudades. Y es un misterio. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué se marcharon? Si tienes una civilización tan sofisticada, ¿cómo colapsan esas cosas? ¿Qué salió mal? Por décadas, los arqueólogos han especulado sobre lo que pudo haber causado la caída repentina de los mayas. Docenas de teorías que culpan desde una sequía hasta enfermedad y terremotos devastadores han sido propuestas. Sin embargo, la simple verdad es que nadie sabe realmente lo que ocurrió. Pero un estudio reciente, usando tecnología de punta, podría haber brindado una pista importante. Norte de Guatemala, 2016.
Un avión operado por el Centro Nacional para el Cartografiado Aéreo Láser de la Universidad de Houston vuela a 2.000 pies sobre la espesa jungla. Cuando el avión llega a su área objetivo, una avanzada tecnología de escaneo llamada LIDAR es usada para disparar pulsos de láser a través de los árboles hasta el suelo. Cuando los datos resultantes son compilados después en una imagen tridimensional del área, los científicos quedan asombrados por lo que ven. Al usar el LIDAR, vimos los caminos que salían hasta otros centros urbanos. Vimos miles y miles de casas. Colectivamente, todas las áreas que cubrieron contenían más de 60.000 edificios nuevos que no habíamos visto antes. Previamente, pensaban que los mayas alcanzaron probablemente un nivel máximo de población de unos 5 millones, pero los estimados ahora lo llevan al menos entre 15 y 20 millones. Desde el redescubrimiento de las ruinas mayas por los europeos en el siglo XIX, casi cada dato descubierto sobre los mayas ha creado más y más preguntas. Pero ahora, después de que los científicos comenzaran a usar el LIDAR, finalmente empezaron a obtener respuestas, como la posible causa del colapso de la civilización maya: la guerra. Cuando comenzamos a grabar y cartografiar estos sitios, vimos estructuras defensivas de guerra. Esto es notable, pues no sabíamos que esas estructuras estaban allí. Lo que hizo que los arqueólogos se rascasen la cabeza y dijesen: ¡oh cielos! Los mayas eran guerreros y la guerra era muy importante. Sabemos que ocurría una guerra. Estaban construyendo todo tipo de estructuras defensivas. ¿Podría eso tener algo que ver con la desaparición de los mayas? Y cada vez más, al avanzar el periodo clásico, los monumentos se llenaron de imágenes de guerra, de toma de prisioneros y de decapitaciones. Así que sabemos que la guerra fue un factor. Si fuese solo la guerra, los vencedores habrían reclamado la tierra y los perdedores se hubiesen ido. Pero eso no fue lo que ocurrió. Todos se fueron. ¿Por qué? Según el Popol Vuh, la historia escrita de los mayas, estos creían que el tiempo era de naturaleza cíclica. Cada ciclo duraba un número fijo de años, y entonces un gran cataclismo haría borrón y cuenta nueva para que pudiese formarse un nuevo mundo de las cenizas del viejo. ¿Fue esa la verdadera razón? ¿Abandonaron los mayas sus grandes ciudades y desbandaron su cultura simplemente porque una antigua profecía les dijo exactamente cuándo hacerlo? El momento es muy interesante. En 830, un gran ciclo estaba terminando. Ciertamente había evidencia para que creyesen que las cosas estaban empeorando. Había problemas climáticos, problemas de recursos, personas luchando. ¿Cronometraron el abandono de sus ciudades con el calendario que crearon? Es una gran posibilidad. Con razón, o sin ella, los mayas creían que el final de su civilización estaba cerca. Y aunque podría parecer una noción absurda, de hecho existe un grupo de personas que tiene creencias similares: los descendientes de los mayas. Cuando hablamos del pueblo maya moderno en las tierras altas de Guatemala, personas llamadas Ajqui son sacerdotes que aún siguen el calendario y enseñan a otros que las cosas comienzan y llegan a su fin, y que para estar en armonía con el mundo debemos conocer esos ciclos y cambiar antes de que el mundo te cambie a ti. Es muy posible que entonces, cuando todas las señales decían que el mundo iba en una dirección errada, la civilización maya en general pensara: estas son las señales, el tiempo es ahora, debemos cambiar colectivamente. ¿Fue el colapso de la civilización maya simplemente el resultado de una profecía que se cumple a sí misma? Hay muchos que no están tan seguros. En lo que les concierne, sucedió algo más siniestro.
y creen que la evidencia puede hallarse estudiando el destino de otra civilización antigua, una hallada mucho más cerca de casa, los Anasazi. A continuación, miles de personas vivían en estos lugares, pero algo salió terriblemente mal. Él abrió algún tipo de vórtice y todos decidieron nunca regresar allí. Ubicado en los altos riscos del Parque Nacional Mesa Verde, en el suroeste de Colorado, se halla el que muchos consideran el mayor misterio de Estados Unidos. Un misterio tallado en roca sólida. El Palacio del Risco, como ha llegado a conocerse, contiene más de 150 cámaras conectadas por extensas rampas y escaleras. Según muchos arqueólogos e historiadores, fue construido hace casi 1000 años por una tribu de los pueblos ancestrales conocida como los Anasazi. El pueblo ancestral son personas que crecieron en el área de las 4 esquinas de Estados Unidos. De hecho, están en un área llamada Cuenca de San Juan, donde vivieron gran parte de la historia de su cultura, hasta el período paleoindio, que fue hace unos 12.000 años. Son una cultura que llamamos los fabricantes de cestas y hacían gran parte de su cocina y recolección en casas de fosos, en cestas tejidas. Creo que una de las cosas más admirables del pueblo ancestral es su capacidad de vivir en un ambiente tan pobre en recursos. Era un desierto elevado, no había muchas plantas naturales para comer. Era muy difícil cultivar maíz, no habían muchos animales para cazar y sin embargo hallaron un modo de vivir en ese nicho y sobrevivir. Comenzando en el siglo IX, los Anasazi expandieron su civilización construyendo enormes estructuras por todo el suroeste, primero en el cañón Chaco de Nuevo México y más tarde en los riscos de Mesa Verde. Hubo una gran explosión en el tipo de arquitectura que realizaba y en su escala y sofisticación. Ya había decenas de miles de comunidades pequeñas, pero ahora comenzaron a construir edificios gigantes. Los llamamos grandes casas, y eran complejos de departamentos, pero a una escala a la que el pueblo nunca los había hecho. Cientos de habitaciones individuales constituían estas grandes casas y podían tener más de 5 pisos de altura. Por años, quienes estudian a los Anasazi se han preguntado cómo un grupo simple de personas se convirtió en una civilización avanzada tan rápidamente. Pero tal vez una pregunta aún más intrigante sea, ¿por qué esas mismas personas se esforzaron tanto por construir estructuras increíbles solo para abandonarlas? Y entonces, durante el siglo XIII, muy misteriosa y repentinamente, desapareció. Cuando los arqueólogos estudiaron los restos de la desaparición de la civilización en la época, notaron que fue muy repentina, como si solo hubiesen tomado lo que podían y se marcharon. Las personas solo se marcharon, dejaron atrás todas sus pertenencias, y hay evidencia de que esa actividad ocurrió muy rápido. Fue casi como si dejaran atrás pueblos fantasmas. Así que, ¿qué les ocurrió realmente a los Anasazi? Sabemos que la sequía debió haber sido un factor, porque hubo periodos en los que virtualmente no hubo lluvia. Podemos decir que se fueron por causa de la sequía, pero si estos lugares fueron buenos después de ella, ¿por qué no regresaron? Tuvo que ser más que solo algo práctico, algo como ya no podemos plantar aquí. Si no fue la sequía la que forzó a los Anasazi a dejar sus moradas en los riscos, entonces, ¿qué fue? Según algunos antropólogos, la respuesta podría hallarse en su propia mitología y en un relato sobre una sombría figura sobrenatural conocida como el apostador.
La historia del apostador habla de una figura muy poderosa que reta a las personas de la región de las 4 esquinas a encuentros de apuestas y siempre gana. Y en estas historias las personas entregaban sus bienes y finalmente entregaron sus hogares y su comida y a ellos mismos como esclavos a esta poderosa figura apostadora. Y en su mitología dicen que el apostador fue quien les enseñó a construir esas grandes casas y les pidió hacerlo básicamente en términos de esclavitud. Ellos entonces estaban bajo sus órdenes. Finalmente en la historia, los dioses deciden que el apostador se ha extralimitado, se ha vuelto arrogante y se comporta como no debería. Así que finalmente es derrotado y expulsado del Cañón Chaco. Cuando el apostador finalmente fue derrotado, se dice que arrojó algún tipo de maldición sobre la tierra. Dijo: los mataré con relámpagos y enviaré guerra y enfermedad entre ustedes. Que el frío los congele, que el fuego los queme, que las aguas los ahoguen. Algunas personas dicen que él abrió algún tipo de vórtice, y ya que había tanta maldad y sufrimiento, todos tomaron la decisión de marcharse y no regresar allí nunca más. Muchas culturas tienen relatos de un astuto embaucador, alguien que engaña a las personas y les robaba sus pertenencias antes de arrojar una maldición sobre su aldea y desaparecer en un soplo de humo. Pero ¿podría la leyenda del apostador de los Anasazi haberse basado en un evento real? Revise las colecciones de un museo y hallé cientos de piezas de apuestas excavadas de Pueblo Bonito y los otros edificios en el cañón, cosas como dados o piezas usadas en varios juegos de adivinar, y hay mucha evidencia arqueológica de apuestas en el Cañón Chaco. Y creo que las historias son literales en el sentido de que era un aspecto importante de la sociedad. Tienen que ver con personas y eventos históricos reales. ¿Acaso la evidencia arqueológica de apuestas significa que la leyenda Anasazi del apostador es simplemente una parábola sobre los peligros de un vicio no controlado? ¿O fueron los Anasazi obligados a huir de sus hogares después de ser atormentados por alguna fuerza oscura sobrenatural? Con frecuencia las aldeas o sitios abandonados son considerados embrujados por fantasmas. Probablemente sea una idea muy extendida la de que cuando una civilización colapsa, a menudo algo salió mal y no es meramente físico, sino algo espiritual. Hoy las personas del pueblo van a Chaco y honran a sus ancestros allí. Pero algunos grupos de ellos dicen que ocurrió algo muy malo y que sus ancestros durante mucho tiempo no regresaron allí y no querían tener nada que ver con el lugar. ¿Podría una maldición haber causado que los Anasazi abandonasen sus moradas en los riscos? Hay quienes creen que fuerzas oscuras fueron las responsables y que fuerzas similares estuvieron también tras la desaparición de la que podría haber sido la primera civilización del mundo, ubicada en un lugar conocido como Göbekli Tepe. A continuación, hallaron restos que parecían como si hubiese habido algún tipo de ritual masivo o de sacrificio ocurriendo. Los cráneos habían sido perforados para poder ser colgados en algún tipo de plataforma. Sureste de Turquía, octubre 1994. Mientras araba su campo, el pastor Safak Yildiz descubre una piedra de forma extraña emergiendo de la seca tierra. Cuando remueve el polvo, nota que la piedra podría ser parte de un objeto mucho mayor. Después de reportar su hallazgo, es visitado por el arqueólogo Klaus Smith y un equipo del Instituto Arqueológico Alemán. Una posterior excavación revela que la piedra es de hecho parte de una enorme y complejamente tallada columna de piedra, una de lo que resultaron ser docenas que forman un antiguo complejo subterráneo. Göbekli Tepe posiblemente sea el descubrimiento arqueológico más importante en años recientes. Hablamos de toda una serie de círculos de piedra construidos en la cima de una montaña. Pueden imaginar a Stonehenge en Inglaterra,
pero multiplicado por 20, y tiene piedras en círculos que miran a 2 enormes monolitos de hasta 5,5 metros de altura y que pesan entre 15 y 20 toneladas. Eso es lo que vemos en Göbekli Tepe. Göbekli Tepe bien podría ser la primera civilización perdida. Solo hemos descubierto un pequeño porcentaje, un 10 o 15%. No tenemos idea de cuánto mayor sea ni de qué más encontraremos allí. Debemos preguntarnos, ¿podría Göbekli Tepe haber sido un lugar de comercio e intercambio? Y creo que la respuesta es indudablemente sí, porque su construcción había requerido la presencia no solo de cientos, sino de miles de personas que viniesen de toda la región, que al principio fueron cazadores y recolectores. Aunque hay muchas teorías, el verdadero propósito de Göbekli Tepe sigue rodeado de misterio. Pero no menos misteriosa que las propias piedras es la civilización perdida que las creó. Porque cuando se fecharon por carbono las capas de sedimento del sitio, se reveló que asombrosamente Göbekli Tepe tiene más de 12.000 años. Göbekli Tepe envió ondas expansivas por todo el mundo de la prehistoria, porque no sabíamos ni imaginábamos siquiera que simples cazadores y recolectores podían producir estructuras monumentales tan espectaculares como las halladas allí. Bien, muchas de esas columnas también muestran tallas notables, tallas maravillosas y bajorrelieves de animales, aves, insectos de todo tipo. El tallarlas y colocarlas en estas estructuras fue algo muy asombroso. Más de 1/3 de las columnas de piedra de Göbekli Tepe contiene complejas tallas en bajo relieve de varios animales. Pero lo que confunde a muchos arqueólogos e historiadores es que muchas de las especies mostradas, como los gansos, armadillos y jabalíes, no son nativos del área. Sucede que la ubicación es cercana a donde Noé, su arca y los animales terminaron el largo viaje a través del diluvio. Y esas columnas gigantes de Göbekli Tepe tienen tallas de animales, de muchos tipos de animales. ¿Son esos los animales del arca? ¿Acaso las historias sobre esos animales finalmente fueron reflejadas en piedra? ¿Podría realmente haber una conexión entre esta civilización y el gran diluvio? Tal vez. Pero según otra audaz teoría, las tallas de animales de Göbekli Tepe pudieron haber sido inspiradas por otra historia bíblica aún más antigua. Göbekli Tepe está ubicado en la misma área donde la Biblia nos dice que estuvo ubicado el jardín del Edén. Se dice que el Edén estaba donde los 4 ríos del paraíso ascendían. 2 de esos ríos eran el Éufrates y el Tigris, que fluían a través de Mesopotamia, y ambos ascienden en la misma área de Göbekli Tepe. El profesor Klaus Schmidt, el arqueólogo alemán, incluso sugirió que esta podría ser el área del Edén y el punto de inicio de la civilización. ¿El jardín del Edén? Es una teoría fascinante, pero que no carece de problemas. Porque la evidencia arqueológica muestra que Göbekli Tepe no solo fue abandonada más tarde, sino también rellenada y enterrada deliberadamente. ¿Por qué alguien se marcharía y enterraría un paraíso? Cerca del año 8000 a.C., las personas de Göbekli Tepe se desvanecieron. Solo desaparecieron. Así que debemos preguntarnos, ¿a dónde fueron? ¿Solo se desvanecieron en la nada? Lo que sabemos es que hace poco los arqueólogos descubrieron varios cráneos humanos que habían sido modificados. Y eso significa que habían sido esculpidos o perforados para poder ser colgados
tal vez en algún tipo de marco o plataforma. Hallaron cráneos humanos aplastados, hallaron restos que parecen señalar algún tipo de ritual masivo, asesinatos o sacrificios que se realizaban. De hecho, pudo haber existido un culto al cráneo allí. ¿Sabemos lo que hacían estas personas? Claro que no, porque hicieron eso antes de que se inventara la escritura. Podemos intentar adivinar. Sabemos que hubo rituales importantes allí. Klaus Schmidt decía que esto era el Edén. Así que creo que lo que quería decir es que esta era una sociedad edénica. Porque si observan la historia del jardín del Edén en la Biblia, es una sociedad cazadora y recolectora anterior del descubrimiento de la agricultura. Así que tenemos este lugar, Göbekli Tepe, que realmente reta nuestra comprensión de nuestros propios orígenes, nuestros orígenes religiosos, y comienzas a pensar en qué más hallaremos. Queda por verse qué encontrarán en el resto del sitio, pero estoy seguro de que habrá muchas más sorpresas para nosotros. Cada nuevo confinamiento excavado, cada nueva pieza de evidencia coloca otra pieza del rompecabezas, pero crea nuevas preguntas que son muy difíciles de responder. Ya sea que Göbekli Tepe está vinculado a las historias bíblicas o no, algo es seguro. Sus constructores eligieron enterrar su gran creación y tal vez nunca sepamos por qué o a dónde se fueron. Es similar a otra civilización antigua que también enterró sus artefactos más importantes. Gigantescas cabezas de piedra que sugieren que podrían haber tenido la capacidad de aprovechar una de las fuerzas más poderosas del universo. A continuación, en tiempos antiguos, las personas podían de hecho sentir los campos magnéticos. Fácilmente pudieron haber tenido un efecto en la conciencia humana. Tres Zapotes, México, 1938. El arqueólogo Matthew Stirling está excavando un antiguo sitio, alguna vez ocupado por el pueblo olmeca. Una civilización mesoamericana perdida que se remonta al año 1200 a.C. Mientras el equipo de Stirling desentierra y cataloga numerosos artefactos, notan un número inusualmente grande de piedras redondeadas enterradas cerca. Lo que emerge del suelo son literalmente algunos de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. En las décadas siguientes, 17 cabezas colosales talladas del basalto sólido fueron descubiertas finalmente en el área. La mayor con unos asombrosos 3,35 metros de altura y un peso de 50 toneladas. Cuando te acercas a esos imponentes monumentos de piedra, descubres que esas cosas son enormes y poseen rasgos con una vida asombrosa. Habrían sido necesarias miles de personas para arrastrar esas piedras a través de la selva pluvial, del lodo y los pantanos hasta sus ubicaciones. Pero tal vez lo más asombroso sobre estas cabezas gigantes no sea su tamaño o cómo fueron llevadas al medio de la jungla, sino a quienes parecen estar representando. Las cabezas colosales tienen aspecto africano, pero al mismo tiempo se ha dicho que poseen un aspecto polinesio también. Es posible que los olmecas fuesen el resultado de migraciones transpacíficas o incluso transatlánticas de personas de otros continentes. Aunque los historiadores ortodoxos descartan la idea de que los olmecas se originasen en Asia o África, la apariencia de las cabezas olmecas sugiere que es posible. Pero no solo desconocemos de dónde vinieron los olmecas, tampoco sabemos a dónde se fueron. Una de las grandes frustraciones de los arqueólogos que estudian a los olmecas es que no tenemos un solo esqueleto olmeca que podamos examinar y analizar. Por más de 1000 años, los olmecas fueron la cultura del centro de Mesoamérica. Pero entonces desaparecieron. Y la razón exacta de que lo hicieran es algo que no sabemos. Los olmecas desaparecieron por completo. Lo único que queda de ellos son ruinas esparcidas, algunas esculturas
y figuras. Lo que significa que si queremos resolver el acertijo de la desaparición de los olmecas, solo hay un lugar donde buscar. Esas enormes cabezas imponentes que nos ven a través del tiempo con sus extrañas miradas de esfinge. Uno de los descubrimientos más notables relacionados con el arte olmeca es la presencia de magnetismo. En varias estatuas, cuando se les acerca una brújula, la aguja se mueve. Los arqueólogos a finales de los 60 y principios de los 70 usaron magnetómetros para hallar muchas de las cabezas colosales más notables. Las cabezas olmecas probablemente emitan firmas magnéticas porque están hechas de basalto, una densa roca volcánica que se magnetiza al enfriarse. Al hacer las cabezas de basalto que provenían del volcán mismo, estas cabezas gigantes heredaban su magnetismo. Lo que sugiere todo esto es que los olmecas eligieron deliberadamente rocas que poseían este efecto magnético. ¿Piedras magnéticas? Si los olmecas estaban aprovechando el magnetismo, ¿para qué lo usaban? Hay muchas teorías sobre cómo los olmecas pudieron haber usado el magnetismo. Una especulación interesante es si pudieron haber movido algunas de las grandes piedras usando levitación magnética. Es muy simple hacer que los imanes se atraigan o repelan mutuamente si sus polos son opuestos. Es difícil siquiera imaginar el uso de tecnología moderna para mover piedras muy grandes. Sin embargo, fueron movidas. ¿Levitación? Es una teoría fascinante, aunque difícil de probar. Igual que otra teoría que sugiere que los olmecas pudieron haber usado las propiedades magnéticas de sus gigantescas cabezas de piedra con propósitos curativos. La cabeza colosal de San Lorenzo tiene lo que parece ser cuentas perforadas por toda la cabeza y el tocado. En una excavación reciente, los arqueólogos principales hallaron 144,000 pequeños cubos magnéticos y pudieron haber sido tejidos en esteras y posiblemente en este caso en el tocado. Y eso hizo que algunos arqueólogos dijesen que hay de las cualidades magnéticas que pudieran usarse posiblemente para la curación. Conocemos la importancia de los imanes usados en ciertas terapias. ¿Acaso los olmecas ya habían descubierto los importantes beneficios para la salud de la terapia magnética? Si los líderes olmecas usaban el poder del magnetismo para algún tipo de curación, esta pudo haber tenido el efecto opuesto. Los campos magnéticos pueden ser sanadores o dañinos. En algunos casos, personas que han sido expuestas a campos magnéticos muy fuertes han entrado en coma o sufrido convulsiones. Algunos incluso han muerto después de ser expuestos a campos magnéticos muy fuertes. ¿Podría la presencia de magnetismo en los objetos de arte que fueron creados por los olmecas tener algo que ver con la razón de que enterrasen deliberadamente muchas de sus estatuas y figuras? No tenemos respuestas definitivas, pero lo que sí sabemos es que la cultura olmeca se disolvió, desapareció casi hasta el olvido. ¿Acaso los olmecas manipularon poderes magnéticos más allá de su capacidad de controlarlos? Hallazgos recientes sugieren que esta idea es posible. Es un relato leccionador de tecnología que enloquece y, como en nuestro próximo ejemplo, la consecuencia de intentar aprovechar un poder demasiado letal para ser contenido. A continuación, toda una ciudad fue abandonada, algo que parece salido de una película de ciencia ficción post-apocalíptica. Las personas ni siquiera entraron a sus casas a tomar sus abrigos. Isla de Pascua, ubicada a más de 3.200 kilómetros al oeste de Sudamérica, es una de las islas más remotas y aisladas del mundo.
También es el hogar de casi 1000 moais, una colección de gigantescos centinelas megalíticos cuyo propósito sigue siendo tan misterioso como la civilización perdida que los talló. Angkor Wat, ubicada en lo que es ahora Camboya. Este enorme complejo de templos de 163 hectáreas fue una vez parte de la próspera ciudad de Angkor, la capital del Imperio Khmer. Aunque muchos historiadores concuerdan en que el pueblo Khmer probablemente fue aniquilado por una serie de guerras devastadoras, la verdadera razón de su total desaparición es desconocida. Colonia Roanoke, ubicada en una isla en lo que ahora es el condado de Dare, Carolina del Norte. Esta colonia inglesa fue concebida originalmente en 1585 como parte del plan de Sir Walter Raleigh de colonizar Norteamérica. Cuando los exploradores ingleses regresaron a ver la colonia en 1590, hallaron que sus estimados 121 habitantes habían desaparecido. La única pista que dejaron fue la palabra Croatoan, tallada misteriosamente en un árbol. Todos estos y más son ejemplos de civilizaciones que simplemente se desvanecieron, pero ¿por qué? ¿Y cómo? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando un cataclismo más reciente que obligó a abandonar una ciudad completa. Prefectura de Fukushima, Japón, 11 de marzo 2011. Un terremoto de magnitud 9 crea un tsunami devastador en la costa oriental del país. Olas gigantescas de hasta 15 metros de altura avanzan aplastantes hacia la costa, matando a casi 16.000 personas y destruyendo cientos de edificios, incluyendo la planta eléctrica nuclear Fukushima Daiichi. Cuando el agua del mar entra en la planta, inicia una reacción en cadena que genera 3 fusiones nucleares, múltiples explosiones de hidrógeno y un enorme flujo de contaminación radioactiva hacia el área circundante. 200.000 personas son evacuadas de inmediato. En menos de 48 horas, esta ciudad alguna vez próspera se convierte en un pueblo fantasma. Toda una ciudad fue abandonada durante la crisis de Fukushima, algo salido de una película de ciencia ficción postapocalíptica. Aún había comida en los estantes de las tiendas. Las personas ni siquiera entraron a sus casas a tomar sus abrigos. Solo subieron a sus familias al auto y condujeron por causa del peligro de una fuga radioactiva. Los japoneses no se prepararon adecuadamente para los tsunamis porque esta era una consecuencia imprevista de un terremoto catastróficamente grande. El terremoto que causó el tsunami fue uno de los peores jamás registrados. Nadie había imaginado que ocurriese una catástrofe de este nivel al mismo tiempo. Sabemos que nadie vivirá allí de nuevo. Este lugar estará vacío por años porque es radioactivo. Tendemos a pensar que solo porque vivimos en un mundo con tecnología avanzada, medicina moderna y la capacidad de volar alrededor del mundo en solo un día, nuestra civilización está a salvo de la extinción. Pero los desastres, como el de Fukushima, prueban que ese no es el caso. Cuando observo un evento como Fukushima, veo un patrón, que no somos tan diferentes de quienes vivieron en el pasado. Como civilización, hemos creado una y otra vez tecnologías y hemos olvidado el poder de la naturaleza. Las civilizaciones desaparecen rápidamente. Así que debemos preguntarnos si en épocas anteriores las catástrofes naturales pudieron combinarse con la presencia de civilizaciones humanas para crear cataclismos que destruyeron por completo civilizaciones enteras. Ya sea por catástrofes naturales o por la guerra, el hambre o la enfermedad, todas las civilizaciones, incluso la nuestra, están destinadas a no durar por siempre. Pero, ¿existe algún modo de evitar que ocurra lo inevitable? ¿O estamos realmente condenados a repetir los errores del pasado?
Universidad de Oxford, julio 2008. Un panel de expertos del Instituto para el Futuro de la Humanidad publican los resultados de un estudio relacionado a los riesgos catastróficos globales que enfrentará la humanidad en el siglo XXI. Los resultados del cuestionario son sorprendentes y preocupantes, pues los expertos concuerdan en que hay una posibilidad en 5 de extinción humana antes del año 2100. En la conferencia de Oxford de 2008, los participantes consideraron la nanotecnología, la inteligencia artificial y la guerra como las 3 categorías que más probablemente ocasionarían ese evento. En lo personal, lo que me mantiene despierto en la noche es el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial. En parte por causa de su utilización como arma. Lo que me gusta llamar la tríada oscura. Máquinas ofensivas letales autónomas. La posibilidad de errores de programación o de usuarios que usen deliberadamente esas máquinas contra poblaciones enemigas es el tipo de cosas que me ponen nervioso. El desarrollo de la inteligencia artificial debería facilitar mucho nuestras vidas, pero en la práctica podría representar la mayor amenaza existencial de todas. Cuando vemos una civilización que efectivamente desaparece, sin dejar registro del por qué se fueron, la respuesta a menudo está enraizada en el desarrollo de tecnología avanzada. Porque la tecnología avanzada le permite a una población mayor vivir en un área más pequeña. Pero, si le sucede algo a los propios recursos, entonces ya no tendrás la capacidad de mantener esa población. Cuando observo un episodio como Roma, que crea un increíble sistema de drenajes con tubos de plomo y todos enloquecen, ¿es eso tan diferente a las sociedades humanas que crean tecnología hasta el punto en que olvidamos que realmente solo somos parte de un ecosistema que es más poderoso que nosotros, sin importar lo que hagamos? Tendemos a asumir que siempre podemos salir de la crisis del momento mediante la innovación. Tampoco hay garantía de que la tecnología salve a una civilización cuando ésta enfrente una amenaza existencial. ¿Viviremos para ver el día en que nuestra propia civilización llega a su fin? Dado lo avanzada de nuestra tecnología, parece poco probable que la que tenemos hoy día, nuestras ciudades, arquitectura y cultura pudiesen ser reducidas a un montón de rocas. Pero de nuevo, tal vez sea nuestra ingenua creencia de que no puede ocurrirnos lo que hace inevitable nuestra extinción. ¿Existe algún modo de poder evitarlo? Tal vez la respuesta sea una más que por ahora es inexplicable.